Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión este video forma parte de la serie saga de videos que he estado haciendo sobre la teoría del delito. La teoría del delito consiste en tomar el delito y desmenuzarlo, separarlo en partes, elementos que lo componen y ir estudiando cada uno para entender lo que es el delito. Ya llevo varios videos en la teoría del delito, este es el penúltimo, de hecho. Ya hemos hablado de lo que es la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la imputabilidad. Y para ello hemos tomado un ejemplo que es el que hemos estado manejando. Juan le robó un anillo de oro a la señora María. Ya vimos que sí hay conducta, que ya está tipificada, que es antijurídica, y dijimos que Juan sabía y quería lo que estaba haciendo, entonces se le imputa el delito. Pero ahora toca estudiar un siguiente elemento que es, diría yo, el quid del asunto, y en el cual muchos van a buscar darle la vuelta al asunto, que es la culpabilidad. Así que en este video vamos a hablar de lo que es la culpabilidad, otro elemento de la teoría del delito, y vamos a ver al final del día si se logra hacer la carnita asada de este delito o nos vamos a bailar la traviata. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad es ese nexo intelectual y emocional que une al sujeto con su conducta y con el correspectivo resultado. La culpabilidad es ese elemento psíquico emocional de la persona de decir, sí quiero hacer una conducta y yo sé que esa conducta va a producir un resultado, pero yo quiero que pase ese resultado. Básicamente eso es la culpabilidad. Es, yo sé que si manejo a alta velocidad hacia esa persona la voy a atropellar y al hacerlo puedo matarla. Sé que eso es lo que va a pasar, pero ¿qué pasa? Que yo quiero manejar a alta velocidad y sí quiero atropellarle y sí quiero que se muera. Eso es la culpabilidad. Obviamente yo no quiero hacer eso. Yo no soy capaz de matar a nadie, ni lo haré, ni jamás lo haré. Entonces, eso es la culpabilidad. El nexo intelectual y emocional de que te une a ti con la conducta y con el resultado. Y hay dos formas de culpabilidad que son muy conocidas, yo estoy seguro que las han escuchado. El dolo y la culpa tal cual. El dolo, ¿en qué consiste o en qué se resume? Quiero la conducta y quiero el resultado. Es decir, la persona quiere desarrollar una conducta que sabe que es ilícita y sabe que va a producir un resultado y además desea ese resultado. Como lo que les decía, ejemplo, Juan sabe que no debe de robar porque robar está mal y sabe que si lo hace le puede, en este caso le puede ocasionar un daño patrimonial a doña María. Pero ¿qué dice Juan? Juan quiere esa conducta y quiere el resultado. Juan sí quiere hacerse con el anillo y quiere quitárselo a doña María y quiere que ya no sea de ella. Entonces ahí Juan actuó dolosamente. Él es totalmente, es un dolo, o sea, sabes lo que estás haciendo y sabes lo que va a producir, aún así lo quieres. Mientras que la culpa es si quieres la conducta, pero no quieres el resultado. Por ejemplo, voy a un campo donde hay esto para disparar, ¿no? Hay tiros al blanco para disparar. Yo sí quiero ir a disparar, o sea, pues es un campo para eso, entonces yo voy y ahí estoy con mi escopeta. Pero, ¿qué pasa? Que yo no sé que atrás de esas dianas, atrás de esos lugares donde se dispara, no hay, o sea, no hay nada, no hay un muro de contención, no hay nada, y va pasando una persona y cuando yo disparo a mi diana, la bala traspasa la diana y le da a la persona y la mata. Ahí en ese caso es una actitud, una conducta culposa. ¿Por qué? Porque yo sí quería disparar, pues yo fui a eso a disparar, pero yo no quería matar a nadie. Entonces yo sí quería una conducta, pero yo no quería el resultado. O por ejemplo, van manejando y atropellan a alguien. Ustedes sí querían la conducta, sí querían manejar, pero no querían atropellar, o sea, sí querían la conducta, pero no querían el resultado. Vamos a ver que hay delitos que únicamente admiten una forma dolosa. Por ejemplo, la violación. Nadie puede violar o sea, una persona, así sea hombre, mujer o fantasma, no puede violar a otro o a otra persona de forma culposa. No puede decir, ay, pues yo solamente quería tocarle ya. O sea, no, si la violación es un delito que únicamente admite su comisión en forma dolosa. O sea, no me digas que no querías el resultado. La violación o, por ejemplo, el abuso sexual únicamente admiten su forma dolosa. Solamente de una forma dolosa es que se puede hacer. O sea, no me diga que abusar de alguien de forma culposa existe. O sea, claro que no. Entonces, esa es la culpabilidad y hay dos tipos, dolo y culpa. Hay algo que es la preterintencionalidad. La preterintencionalidad es la culpa que va más allá de la intención del sujeto, es decir, la persona comete una conducta
que deriva en una consecuencia, en un resultado que no quería desde un inicio, pero esa conducta sí buscaba una consecuencia. Por ejemplo, no sé, yo quería, a mí me cae, no, yo no. María, bueno, no, es más, volvamos al mismo caso, pero ahora con otro sujeto delictivo. Pedro trabaja en la casa de la señora María y resulta que la señora María es bien coda además, ¿no? Y les paga bien poquito. Y Pedro dice, ay, me cae bien mal esta señora, esta viejecita, entonces afloja un candelabro de donde el comedor, lo afloja para que le caiga en la mesa y se saque un susto doña María y ya, así, ¿no? Pero resulta que afloja el candelabro y cuando doña María va a cenar, el candelabro cae en la mesa, pero al hacerlo le cae en la cabeza también a doña María y la mata. Ahí en este caso hablamos de una preterintencionalidad, porque Pedro sí quería aflojar el candelabro y sí quería sacarle un susto a doña María, pero en este caso, ¿qué sucedió? Le aflojó, o sea, se cayó el candelabro, pero en lugar de sacarle un susto a doña María, la mató. Entonces esto es preterintencionalidad. Él sí quería una conducta y quería que se produjera una consecuencia, pero se produjo una consecuencia totalmente diferente a la que él quería. Entonces esto es preterintencional. O sea, tú sí estabas vislumbrando una conducta y estabas vislumbrando la consecuencia que iba a tener y sí la querías. Pero ¿qué pasa? Que cuando despliegas la conducta, se produce una consecuencia diferente a la que tú planeabas. Entonces eso es preterintencionalidad. Ahora, ¿cuáles son los tipos de dolo? El dolo directo es el fin que se persigue primordialmente el sujeto. Por ejemplo, eh, Juan mata a Pedro, pues ahí, o sea, lo hizo con todo el dolo, o sea, le apuntó con la pistola y la jaló, es un dolo directo. Dolo indirecto es cuando el sujeto activo propone un fin, pero para hacerlo debe hacer surgir otras conductas. Por ejemplo, no sé, Pedro en este caso, por ejemplo, quiere, se me ocurre, quiere envenenar a Doña María ahora, pero para que no sospechen de él, tiene que convencer a alguien, o mejor aún, bueno, no piensen que soy maquiavélico. Pedro, va y se informa de qué es lo que hace Doña María y cómo la puede envenenar. Entonces Pedro va con la cocinera y le dice, oye, ¿qué come Doña María? Y dice, ah, pues mira, a las 9 le llevo su té. Pedro dice, ah, ok, el té. Entonces Pedro va y compra el veneno. Primera conducta, va y compra veneno para ratas. Segundo, Pedro se inmiscuye cuando la cocinera está distraída y le echa el veneno para ratas en el té. Segunda conducta. Tercero, Pedro se ofrece porque no confía de los demás y dice a la cocinera, yo le llevo su té a la patrona en esta ocasión. Y la cocinera dice, ah, bueno, gracias. Tercera, él le lleva el té, se lo pone. Doña María le dice, ay, muchas gracias, se toma el té, entonces, este es un dolo indirecto, porque sí quería hacer algo, pero tuvo que hacer varias conductas para llegar a su fin. O sea, no llegó y mató a Doña María, no le dio un trancazo ni la disparó. Más bien, en realidad, lo que sucedió fue que primero fue y compró el veneno, luego fue y se inmiscuyó en la cocina, luego llevó el té, o sea, hizo varias cosas, urdiñó un plan para llegar a su fin. Ese es el dolo indirecto. Dolo indeterminado, este es muy chistoso, porque la persona quiere delinquir, pero no sabe qué quiere hacer, o sea, no tiene un propósito en específico, solo sabe que quiere delinquir. Un día Pedro amanece y dice, ah, yo quiero hacer algo malo, hoy quiero que el mundo arda. Entonces sale y dice, no sé qué quiero hacer, pero quiero que algo malo suceda. Entonces descompone el semáforo, lo rompe el semáforo y al hacerlo provoca un gran choque que termina con la vida de varias personas. Ese es un dolo indeterminado, o sea, Pedro no sabía en realidad qué quería hacer, pero sí quería delinquir, o sea, sí quería provocar un daño. Esto es muy típico de un sociópata o un psicópata. Y finalmente, un dolo eventual. Es decir, se desea un resultado delictivo, pero para eso se prevé la posibilidad de que surjan otros no queridos. Por ejemplo, Pedro dice, ok, quiero envenenar a mi patrona, quiero envenenar a doña María. Entonces, compro el veneno, pero Pedro prevé que quizás ese veneno podría, si se, no sé, por ejemplo, si lo pone en el té, puede ser que el té no se lo tome doña María, o puede ser que el té sea para su esposo, o puede ser que a lo mejor ni siquiera ahorita quiera tomar té, o puede ser que la cocinera ni siquiera prepare el té. Entonces dice, a ver, para que no haya pierde, yo mismo voy a preparar el té. Ese es un dolo eventual. El hecho de preparar ojo, el hecho de que Pedro quiera envenenarla es un dolo indirecto, pero en este caso, vimos que para el dolo indirecto son varias conductas. Pero Pedro, digamos que en una conducta, en este caso, que es la de hacer un té envenenado, o sea, son varias conductas, vimos. Y una de ellas es preparar el té envenenado, ponerle veneno al té. Pedro dice, híjole, no me quiero fiar y no estoy seguro de que, o sea, ¿qué tal si este té no se lo toma ella? Entonces,
en un dolo eventual, Pedro prepara él mismo el té y le echa él el veneno. Entonces, ese es un dolo eventual porque dice, a ver, no me fío, pueden pasar muchas cosas, entonces yo preparo, yo mismo me encargo de preparar el té envenenado. Y esa conducta trae consigo un dolo eventual, pero como ya vimos, forma parte de un dolo indirecto en el cual él hizo varias conductas para llegar a su fin. ¿Se entiende? Bueno, espero que se entienda si no se lo repito. El dolo indirecto, varias conductas para llegar a un fin, pero si una de esas conductas implica que la persona se está previendo que puede ocurrir otras cosas y él mismo o esa misma lleva a cabo una conducta para que no sucedan esos probables escenarios, esa conducta en específico es un dolo eventual, pero que formará al mismo tiempo parte de un dolo indirecto. O puede ser lo siguiente también. Pedro dice, quiero matar a Doña María, pero sé que puede pasar muchas cosas o sé que pueden suceder muchas situaciones, entonces no hay pierde, voy a agarrar una pistola y le disparo en la cabeza. Ese es un dolo eventual, porque previó que podría suceder muchas cosas, previó que a lo mejor podría quedar herida o podría simplemente quedar herida o no sé, cualquier cosa y dice, no, para que no haya pierde yo voy y la mato. Ahí es, por ejemplo, un dolo directo, pero también es un dolo eventual. ¿Por qué? Porque él dijo, puede suceder muchas cosas, yo mismo voy y hago el delito. Entonces, estos son los tipos de dolo. Ahora, los tipos o formas de culpa. Hay culpa consciente e inconsciente. La culpa consciente es cuando el autor conoce el riesgo de lo que va a suceder, pero aún así ejecuta la acción creyendo que puede evitarlo. Por ejemplo, ahora cambiemos a una mujer. Diana sabe que manejar borracha puede traer consigo una desgracia, pero aún así dice, pues, y Diana está bien borracha. Diana se fue a una fiesta y está bien borracha y dice, pues no le hace, o sea, voy borracha, sí, o sea, sí estoy pedita, pero no creo que choque, yo lo puedo evitar. Entonces ella dice, va, voy manejando, y entonces cuando va manejando, choca. Esa es una culpa, o sea, ella quería manejar, pero ella estaba borracha y creyó que podría evitar chocar. No lo logró, es una culpa consciente. ¿Por qué? Porque ella dijo, ay, pues chance sí lo podría haber evitado, pero pues no lo evitó. Entonces eso es una culpa consciente, digamos que es una culpa un poquito a la esperanza. Y finalmente la culpa inconsciente, que este es cuando se previó el resultado de tener un descuido y aún así no se tuvieron las mesuras para evitarlo. Por ejemplo, Doña María, ahora ella que sea la culpable. Doña María tiene un barandal en su casa, un barandal que da hacia un patio. Y en ese barandal ella coloca macetas. Las personas sabemos que no debemos de poner estos objetos en orillitas o en esos espacios porque viene un aironazo, cae el viento, lo que sea, se caen las macetas y pues puede caerle en la cabeza a alguien, supongamos. Entonces, doña María un día recibe en su casa, llega una visita y ella se asoma al patio para ver quién llegó y al hacerlo, con la mano sin querer, empuja una maceta, la maceta cae en la cabeza de su visita y ya la descalabró. Esa es una culpa inconsciente porque ella debió prever, o sea, quizás pudo haber, o sea, ella tuvo que haber tenido por ahí la sospecha de que si ponía la maceta ahí, chance y se caía, pero aún así dijo, pues bueno, hay que se quede, pero, pues, o sea, no lo hizo, entonces pasó esta con idiota. Aquí la diferencia es que en una, sabes lo que puede suceder, sabes las consecuencias de tu acto, pero crees que las puedes evitar, y en la inconsciente es que, o sea, no tienes idea o sabes que hay un riesgo, pero decides ignorar el riesgo y pues, o sea, no lo haces nada, pero tenías la obligación de preverlo. Esa es la diferencia entre culpa consciente e inconsciente. La consciente es si sabes, si tienes más nociones de lo que puede ocurrir y aún así haces la conducta. Inconsciente es que de plano estás en la total ignorancia, estás, o sea, así que muy a la creyente de que no va a pasar nada y termina pasando. En este caso, doña María dijo, ay, pues voy a poner macetas, o sea, no creo que pase nada, o sea, no hay ningún problema y vamos, descalabras a la visita, ¿no? Ahora, así como hemos visto que está el elemento y su opuesto, conducta, ausencia de conducta, bla, 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 aquí está la culpabilidad y su opuesto es la inculpabilidad. La inculpabilidad es la carencia, o sea, no existe este nexo intelectual y emocional que une al sujeto con la conducta y su resultado. Es decir, no puede ser que no quisieras la conducta ni tampoco el resultado, o no quisieras ni siquiera la conducta, o sea, simplemente no eres culpable, no está ese elemento físico, psíquico, emocional de que sí querías la conducta y el resultado. Vamos a ver las formas de inculpabilidad. La primera es el error. El error es un falso conocimiento de la realidad. Por ejemplo, supongamos que, ya sé, Pedro ama mucho a Doña María y entonces él se ofrece muy amablemente a prepararle su té,
pero resulta que agarra un polvito blanco que piensa que es el azúcar, se lo echa al té, pero resulta que es arsénico. Entonces le lleva el té a Doña María y Doña María se muere, se cae envenenada. En este caso es una inculpabilidad por error. Él pensó que era azúcar, o sea, fue un error, o sea, él no sabía que eso era arsénico y no había un letrerito que dijera cuidado, arsénico ni nada. Entonces él echó el polvito y pues le envenenó. Esa es una inculpabilidad por error. Después tenemos no exigibilidad de otra conducta, que este está muy relacionado con lo que vimos de las causas de justificación. Estado de necesidad, que ya lo vimos, que es el ejemplo que les ponía. Hay una casa incendiándose y adentro yo veo que hay un bebé, rompo las ventanas, rompo las puertas y saco al bebé. O sea, estoy dañando el patrimonio, pero oye, aquí no me puedes exigir otra conducta. La casa se está incendiando y el bebé está dentro, ni modo que abra la puerta con cuidado, que no se vaya a hacer nada. O sea, pues no, se está incendiando en un estado de necesidad. Sacrifiqué la casa, el daño a la propiedad por sobre la vida del bebé, o sea, me importa más el bebé. Obediencia jerárquica. Si, por ejemplo, el presidente de la República y va con sus guardias y ve que alguien le saca una pistola y le dice a su guardia, dispárale, y el guardia dispara, esta es una inculpabilidad, no podemos culpar al guardia. ¿Por qué? Porque está obedeciendo órdenes. El presidente le dijo, dispara, y pues él disparó. O sea, fue una obedecer simplemente, entonces aquí no hay culpa. A lo mejor él no quería matar, él no quería el resultado, pero pues está obedeciendo órdenes, no hay de otra. Vis compulsiva. La vis compulsiva es la violencia que se ejerce sobre una persona para que lleve a cabo una conducta. Por ejemplo, que Pedro le diga a la cocinera, si no envenenas a Doña María, voy a matarte a ti y a tu familia. Oye, me está violentando, me está amenazando, pues no hay de otra. O sea, si es la vida de la patrona o la mía, pues ni modo que sea la de ella. Entonces, aquí no exigibilidad de otra conducta. La cocinera en este caso no sería culpable porque obró amenazada por Pedro. Caso fortuito por una cuestión de la naturaleza. Por ejemplo, lo que habíamos mencionado también del Titanic. Si estoy yo sobre mi tablita en el mar y llega la gente y me quiere bajar para que pues, no se hundan ellos y yo les pego, pues oye, es un caso fortuito, no me puedes exigir otra conducta porque no hay de otra, o sea, es mi vida o la de ellos. Entonces, yo los hago para atrás, los golpeo y me vuelvo a subir a mi tablita para esperar a que lleguen a salvarme. Es un caso fortuito, o sea, nadie esperaba que el Titanic se fuera a hundir. Y en este caso, supongamos que el Titanic chocó con un iceberg y no había de otra, eso sí es algo de la naturaleza, pero en la realidad cabe mencionar que el Titanic chocó por un error de los humanos y por muchos errores y omisiones. Ahí el Titanic sería un muy buen caso para que vean delitos por omisión, ahí para que se los dejo, para que si no saben lo que son los delitos por omisión, vayan a ver el video que dice Teoría del delito 1, conducta, ahí van a entender lo que es la omisión. Y pues bueno, esta es la culpabilidad y su contrario, que es la inculpabilidad. Ya vimos que hay dos tipos de culpabilidad, dolo y culpa. Hay delitos que solamente admiten el dolo. Y estos se van a dar cuenta porque la propia ley penal, el propio código penal admite o señala cuando hay culpa. Por ejemplo, si hay homicidio culposo, cuando alguien mata a una persona pero no quería matarla, por ejemplo, pero pues sí la terminó matando. Pero les digo, hay delitos que solo admiten dolo. Ya vimos los tipos de dolo, directo, indirecto, indeterminado, eventual, los tipos de culpa, consciente, inconsciente, y ya vimos la inculpabilidad y las formas que hay. Error y no exigibilidad de otra conducta que engloba lo que ya hemos explicado. Estado de necesidad, obediencia jerárquica, amenaza o compulsiva y el caso fortuito. Estas son las referencias que yo les dejo, las van a encontrar en todos los videos de teoría del delito porque son en las que me he basado para hacer estos videos. Les recomiendo sobre todo la segunda y pues bueno, hasta aquí llegaría este video, perdón, sobre lo que es la culpabilidad y ya en un siguiente video terminaremos por hablar de lo que es la teoría del delito. Sin más por el momento, hasta aquí llegaría este video, espero que les sea de mucha utilidad. Cuídense mucho y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.